He escuchado a muchas personas decir, y bueno, ¿y ahora qué pasará? Cuando esto termine, ¿qué va a suceder? Si el mundo está en crisis, nosotros estamos en crisis. ¿Por qué? Porque hacemos parte de este mundo. Ya no podemos pensar como antes, que lo que afecte en un momento determinado, en un punto geográfico del planeta, no nos va a afectar a nosotros. Hemos visto que no, hemos visto que una bacteria que afecta en el otro lado del mundo nos llega. Por eso creo que tenemos que hacer entre todos conciencia y entender que estamos interconectados, que somos interdependientes unos de otros. Lo que yo hago te afecta a ti, lo que tú haces me afecta a mí. Y entrando en materia, quiero hablarles un poco acerca de esta incertidumbre que estamos teniendo todos, sobre qué va a pasar con esto de la salud, habrá alguna cura, habrá una vacuna, nos vamos a contagiar y el mundo está en crisis. Las personas están en un caos emocional, en un caos donde les lleva a tener miedo, a tener cierta parálisis, y los cristianos obviamente no estamos exentos de ello. Pero algo que está girando en torno, porque ya llevamos unos días de cuarentena, donde pues nos estamos haciendo a la idea de que, bueno, hay una crisis de salud, pero muchos ya estamos pensando en qué va a pasar con la crisis económica, porque cuando un país se paraliza o países en todo el mundo se están paralizando, una crisis económica se avecina. De hecho, ya hay una crisis económica. La pregunta que surge y ronda en las cabezas de muchos hermanos es: ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con el futuro? Hoy te quiero llevar a un pasaje de la Escritura. Quiero que meditemos rápidamente en Habacuc. Pero antes de esto quiero ponerte en contexto. Muchos cristianos tienen en su mente la siguiente premisa: si tengo miedo, estoy ofendiendo a Dios. Si tengo inseguridad, estoy ofendiendo a Dios. Por tanto, no puedo tener inseguridad. Y cuando sienten inseguridad, una inseguridad, como digo, lícita, se sienten muy culpables. Y tú puedes decir: ¿pero por qué dices una inseguridad lícita, Raúl? El cristiano no tiene que vivir inseguro, el cristiano tiene que vivir siempre confiado. Sí, yo no digo que no, pero quiero mostrarte, y si eres tú una persona que tienes inseguridad, que tienes cierto temor por lo que va a suceder mañana, porque como digo, tienes una pequeña empresa que has ido construyendo con mucho esfuerzo, o estabas en medio de ese emprendimiento, o simplemente vives al día. Vives en el día a día, tu trabajo es lo que te alimenta y los días que no trabajas pues no tienes ese ingreso y entras en una inestabilidad. ¿Es lícito? Yo digo sí. Y te quiero demostrar bíblicamente que puedes tener esa inestabilidad, pero ¿hacia dónde tienes que dirigir esa inseguridad? Y quiero que hablemos un momento sobre Habacuc, el profeta Habacuc. Así que si tienes tu Biblia en la mano, no vamos a hacer un estudio bíblico, obviamente, pero sería muy bueno que leyeses esta profecía de Habacuc. ¿Qué sucedía con Habacuc? El profeta está reclamando al Señor, lo puedes ver en el capítulo 1. El profeta está diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? El versículo 3 del capítulo 1 dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? Lo que Habacuc le estaba diciendo al Señor es: mira tu pueblo, qué injusto. Está siendo injusto, está siendo inicuo. Clamo a ti y parece que no haces nada, Señor. ¿No haces nada con este pueblo? Habacuc se está refiriendo a su mismo pueblo. Y es la queja que le expone a Dios. Ahora, el problema que Habacuc tiene es cuando Dios le da la respuesta sobre cómo va a enjuiciar a su pueblo, ese pueblo que se ha apartado de su ley, ese pueblo que está caminando los caminos que no son agradables a Dios. Y Dios le da una respuesta a Habacuc y le dice: sí, voy a reprender a mi pueblo que se ha apartado de mi ley, voy a hacer lo que tú estás quejándote y voy a reprenderlo con los caldeos. Lo puedes ver en el versículo 6. Dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Este pueblo de los caldeos era mucho más imprudente, mucho más malo que el mismo pueblo de Habacuc.
Y esto es lo que a Habacuc no le hace clic. Y Habacuc se queja contra Dios porque en su teología él no puede entender cómo Dios, que eres un Dios bueno, eres un Dios justo, que nos has dado tu ley, que nos hablas de la justicia, de la moralidad, ¿cómo puedes usar a un pueblo mucho más perverso que tu mismo pueblo, que nosotros, para enjuiciarlo, para reprenderlo? Y Habacuc no entiende el plan de Dios. Mira el versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc decía, sí, nuestro pueblo es injusto, pero es mucho más justo que el pueblo caldeo que tú vas a usar para reprendernos. No puedes hacer esto, Dios. Tú no eres así. Esa es la teología de Habacuc. Habacuc no entiende cómo Dios usa una crisis para hacer limpieza, para reprender, para corregir, para enmendar. En la teología de Habacuc, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es puro. Tú no puedes, oh Dios, hacer esto a tu pueblo con un pueblo que es pagano. Además, el punto de Habacuc era, este pueblo es un pueblo destructor. Va a destruir completamente a tu pueblo, Señor. Todas las cosechas, todos los campos, Señor, todos los campos, todo lo que tenemos, todo el ganado, todo lo que hemos hecho. Estos pueblos, estos caldeos lo van a destruir, no van a dejar nada. El punto de todo esto, queridos hermanos, era que en la mente de Habacuc se avecinaba una crisis. La destrucción iba a entrar por medio de ese pueblo caldeo que Dios iba a usar para corregir y castigar a Israel por su mal camino. ¿Qué tiene que ver todo esto con la crisis que estamos atravesando? Por supuesto, son dos cosas diferentes. Habacuc era una situación sociopolítica, nosotros es una situación de salud. No tiene una cosa que ver con la otra. Pero al punto que quiero llegar es que Habacuc estaba en una crisis. Tú y yo estamos en una crisis. Nuestro mundo ahora está en una crisis y estamos clamando a Dios para que nos ayude. Habacuc seguramente con este pueblo caldeo iba a entrar en una crisis económica, política y religiosa. Pero iba a entrar en una crisis, una parálisis, una pobreza, una situación sumamente profunda. Lo puedes ver en el capítulo 3, versículo 17, cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Lo que estaba diciendo Habacuc es, aunque venga toda la escasez que venga, que se avecina con ese pueblo, Habacuc estaba diciendo, va a entrar una crisis. Y este era el problema del profeta. ¿Inseguridad? Sí. Habacuc estaba quejándose de inseguridad. Él tenía miedo, tenía cierta crisis. Pero al final, con esta conversación y esta reflexión en quién es Dios, el profeta termina de su crisis espiritual, crisis emocional, crisis como persona, crisis profunda. Cambia esa crisis. Dios no iba a cambiar la situación. Dios había dicho, espéralo porque va a llegar. La situación va a llegar. Lo que tiene que hacer el profeta es cambiar su percepción de Dios y su percepción de la situación. Y ahora estas palabras son para ti, querido hermana, querido hermano, querido amigo que me ves. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por dónde estás atravesando? Y posiblemente estés pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Qué va a pasar cuando la crisis de salud cese y volvamos todos a nuestra normalidad? ¿Cómo se va a encontrar el país? Ya estás seguramente escuchando economías como en Estados Unidos, como en Europa, como grandes potencias que están entrando en una profunda crisis económica. Y tú dirás, bueno, si nuestra economía no ha sido nunca muy estable, ahora se va a poner seguramente peor. ¿Qué va a pasar con nosotros? Aquí es donde quiero llevarte. Puedes tener estos pensamientos, porque son normales. El profeta los tuvo. Dios no lo recriminó por eso y está escrito para que hoy tengamos
esa seguridad de que no sucede nada porque tengamos estas inseguridades en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, la enseñanza con todo esto es lícito que pensemos así. Somos personas igual que el profeta. Pero al igual que el profeta, tenemos que cambiar nuestra percepción para tener un descanso emocional, un descanso de nuestro corazón. El profeta dijo al final, porque él estuvo reflexionando y meditando en quién es Dios. Ok, la crisis va a llegar. Eso es incuestionable. Y aunque falte todo, aunque falte las ovejas, aunque falte el producto de la vida, aunque falte el aceite, aunque falte todo, dice el versículo 18 del capítulo 3, con todo, o sea, con esta gran crisis, con esta inseguridad que podemos tener todos, con este momento complejo, con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Queridos, este es el punto central que quiero transmitir. No importa, como dijo el profeta, no importa la situación donde nos encontremos, Dios sigue siendo Dios. Y seguramente el profeta reflexionó en toda la historia del pueblo de Israel, cómo Dios los había sacado vez tras vez, prueba tras prueba, circunstancia tras circunstancia. Y Dios había sido siempre fiel. El profeta dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová, dice el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Tenemos que tornar nuestra inseguridad en fortaleza. Tenemos que tornar nuestro miedo, un miedo que es lícito, pero un miedo que tiene que ser transformado hacia fortaleza, hacia paz, hacia confianza, porque Dios es nuestra fortaleza. Y sigue diciendo el profeta, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace caminar. El profeta está diciendo, Dios me va a hacer, aunque estemos en medio de la crisis, me va a hacer estar por encima de la crisis. Me da pies de ciervas, aquellas que caminan en las montañas, en las cumbres y entre las rocas. La analogía que está haciendo es, puedo estar por encima de la circunstancia confiado, aunque la esté atravesando. Porque Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Habacuc tiene que enseñarnos cómo es la confianza en medio de una situación compleja de crisis profunda. Él atravesó esta crisis, pero supo cambiarla. Supo ver a Dios realmente como Él es. Supo ver, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque no tengas nada, Habacuc, sí, aunque no tenga nada. Aunque te falte todo, Habacuc, sí, aunque me falte todo. Porque Jehová es mi fortaleza. No nos va a faltar. Tu trabajo va a estar. Tu empresita va a estar. Tu negocio, tu emprendimiento. Quizá vamos a entrar en una crisis, sí, ya estamos en una crisis. Pero es que Dios está por encima de las circunstancias. Tenemos que reflexionar en quién es Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios a través de la historia y a través de nuestras vidas? Para agarrar esa confianza, depositarla en nuestros corazones y que nos permee todo nuestro ser. Ahí es cuando estaremos caminando por las alturas con pie de ciervas. Habacuc, léanlo, hermanos y hermanas, léanlo. Visiten Habacuc, hagan una lectura tranquila, sosegada sobre este profeta. Y que el Señor nos hable para que en medio de nuestra crisis nos acerquemos más al Señor y Él sea nuestra confianza plena. Porque si no hay momentos de crisis, no podemos experimentar la confianza plena. Les animo a seguir escudriñando y buscando a Dios en este momento de parada que el Señor nos ha permitido vivir. Como familias, como personas, podemos tener tiempo con su palabra, tiempo de oración con Él y que Él nos hable. Por cierto, este mensaje lo puedes leer en el blog, en la página web que tiene la iglesia, en el apartado de artículos o blog. Lo vamos a estar subiendo para que puedas leerlo detenidamente. Ahí hay una serie de versículos para que puedas acompañar tu lectura del artículo con la palabra del Señor. Nos vemos
y que Dios nos bendiga a todos. Chao, chao.